Gracias a Dios por esta preciosa oportunidad que nos concede una vez más. Vamos a presentarnos a Dios. Oramos. Querido Padre Celestial, Dios de eterna bondad, de rica y de abundantes misericordias, ante tu divina presencia estamos, Señor. Te adoramos y te exaltamos porque solo tú eres digno de toda honra y de toda gloria. Señor, ¿a quién iremos? ¿A dónde iremos? Si solamente en ti hay palabras de vida eterna. Gracias por esta preciosa oportunidad que nos concedes una vez más. Perdona nuestros pecados, faltas y errores cometidos delante de ti, pues reconocemos que ante tu presencia no hay hombre que no peque. Pecamos en pensamientos, pecamos en palabras, pecamos en acciones. Considera nuestra humana fragilidad y ayúdanos cada día a caminar contigo, Señor. Te damos gracias por este día. Ayúdanos en el estudio de tu palabra, Señor. Que cada uno de los hermanos que están conectados para escuchar tu palabra puedan recibir bendición del cielo. Que en ellos pueda cumplirse la promesa descrita en tu palabra. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que harta la tierra y la hace germinar y producir, y da simiente al que siembra, y pan al que come. Así será tu palabra que sale de tu boca. No volverá a ti vacía. Antes hará lo que tú quieras, y será prosperado en aquellos para quienes la has enviado. Prepara nuestras mentes, nuestros corazones, nuestras manos, para entender, para amar y para hacer tu voluntad, Señor. Te necesitamos cada día. Sabemos que los tiempos están difíciles y tu venida se acerca. Ayúdanos a estar preparados para el encuentro contigo, Señor, y tu manera de guiarnos es tu santa y bendita palabra. Quédate con nosotros, Señor. Te necesitamos. En el nombre de Jesús te lo hemos suplicado todo. Amén. Bueno, vamos a iniciar entonces con la carta, lo que conocemos como las cartas universales. Y estas están compuestas por la epístola del apóstol Santiago, del apóstol Pedro, del apóstol Juan y de Judas. Estas son las cartas que se reagrupan y se les da el nombre de cartas universales. Bueno, el autor, sin duda alguna, es Santiago, quien fuese el hermano de Jesús, hijo de María y de José. La fecha aproximada de la escritura de esta carta oscila entre los años 48 y 62 después de Cristo. Y el tema que se genera en esta epístola es la fe que obra. Habla sobre las riquezas, habla sobre la lengua, sobre el orgullo y sobre la eficiencia que trae a la vida del creyente y del mundo la oración. El autor de esta epístola se identifica a sí mismo como Santiago, y este nombre, por supuesto, era en extremo muy común. El Nuevo Testamento identifica por lo menos a 5 individuos llamados Santiago, 2 de los cuales fueron discípulos de Jesús y 1 su hermano. Tradicionalmente se ha atribuido la carta al hermano del Señor y no hay razón alguna para cuestionar este punto de vista. Evidentemente el autor era bien conocido y Santiago, el hermano de Jesús, se había convertido en el líder de la iglesia de Jerusalén en una fecha temprana. El lenguaje de la epístola es similar al discurso de Santiago en Hechos capítulo 15, y aparentemente pues Santiago era un incrédulo durante el ministerio de Jesús. Una aparición de Cristo luego de su resurrección probablemente dio lugar a la conversión de Santiago, pues se le menciona junto a otros creyentes en el libro de los Hechos capítulo 1, versículo 14. La fecha que nos da la tomamos en cuenta porque el historiador judío Josefo dice que Santiago murió apedreado en el año 62 después de Cristo. Y esto significa que si el hermano de Jesús es el autor de la carta, tiene que haberla escrito antes de esa fecha.
El contenido sugiere que pudo haber sido escrita en una fecha tan temprana como en víspera del concilio de la Iglesia referido en Hechos capítulo 15, el cual se reunió alrededor del año 49 después de Cristo. No podemos ser dogmáticos en torno al asunto y debemos aceptar que la carta fue redactada entre los años 48 y 62 después de Cristo. El propósito que toca esta epístola, y es que fundamentalmente es práctico y ético y enfatiza el deber antes que la doctrina. El autor escribió para refutar el penoso abandono de ciertos deberes cristianos. Al hacerlo, analizó la naturaleza de la fe, que es genuina, e instó a sus lectores a demostrar la validez de su experiencia con Cristo. Su preocupación fundamental era el significado de la experiencia y la práctica de la fe cristiana, e hizo avanzar los propósitos prácticos del Evangelio. ¿Qué contenido vamos a hallar en estos 5 capítulos? En lugar de especular o de dedicarse a debatir teorías religiosas, Santiago dirige a sus lectores hacia una vida de santidad, desde el principio hasta el fin, y el tono de la carta es imperativo. Se pronuncia 54 mandatos en 108 versículos. Y 7 veces Santiago llama la atención a sus planteamientos con firmeza y autoridad. Este siervo de Dios escribe más como un supervisor que como un siervo, y el resultado es una proposición de ética cristiana que está a la par con cualquier otra de las que aparece en el Nuevo Testamento. Este libro llama a una vida ética basada en las enseñanzas del Evangelio y hace una exposición práctica de una religión pura y sin máculas. Sus 2 énfasis fundamentales son el crecimiento personal en la vida espiritual y la sensibilidad cristiana en la esfera de las relaciones sociales. Toda la fe que se ocupa de las cuestiones personales y sociales él expresa de una manera clara a través de ejemplos que toda fe que no se ocupa de las cuestiones personales y sociales es una fe muerta. Y el mensaje de Santiago está especialmente dirigido a aquellos que se inclinan a buscar el camino al cielo en la teoría y no en la práctica. Así que en esta carta vamos a ver las formas o los medios o las actitudes que cada cristiano debe representar en la tierra. No podemos ver los problemas, los males y solamente consolarnos con que vamos a orar. Hay que actuar. El llamado del apóstol Santiago es que debemos trabajar en función de que las cosas tengan un mejor color, que la sangre de Cristo que nos ha comprado nos haga útiles para el mejor desenvolvimiento de esta sociedad. Sin más, vamos entonces a escuchar el capítulo 1 de esta epístola. Santiago capítulo 1. Jacobo, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están esparcidas, salud. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando cayereis en diversas tentaciones, sabiendo que la prueba de vuestra fe obra paciencia. Mas tenga la paciencia perfecta su obra, para que seáis perfectos y cabales, sin faltar en alguna cosa. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, demándela a Dios, el cual da a todos abundantemente y no se hiere, y le será dada. Pero pida en fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda de la mar, que es movida del viento y echada de una parte a otra. No piense pues el tal hombre que recibirá ninguna cosa del Señor. El hombre de doblado ánimo es inconstante en todos sus caminos. El hermano que es de baja suerte, gloríese en su alteza, mas el que es rico en su bajeza, porque él se pasará como la flor de la hierba.
porque salido el sol con ardor, la hierba se secó y su flor se cayó, y pereció su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todos sus caminos. Bienaventurado el varón que sufre la tentación, porque cuando fuere probado recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de Dios, porque Dios no puede ser tentado de los malos, ni él tienta a alguno, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y cebado, y la concupiscencia, después que ha concebido, pare el pecado, y el pecado, siendo cumplido, engendra muerte. Amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto es de lo alto, que desciende del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él, de su voluntad, nos ha engendrado por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardío para hablar, tardío para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, dejando toda inmundicia y superfluidad de malicia, recibid con mansedumbre la palabra ingerida, la cual puede hacer salvas vuestras almas. Mas sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno oye la palabra y no la pone por obra, este tal es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se consideró a sí mismo y se fue, y luego se olvidó qué tal era. Mas el que hubiere mirado atentamente en la perfecta ley, que es la de la libertad, y perseverado en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este tal será bienaventurado en su hecho. Si alguno piensa ser religioso entre vosotros, y no refrena su lengua, sino engañando su corazón, la religión del tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios y Padre es esta: visitar los huérfanos y las viudas en sus tribulaciones, y guardarse sin mancha de este mundo. Bueno, iniciamos con el primer capítulo de esta preciosa epístola que nos otorga respuestas y caminos a tomar ante diferentes situaciones que experimentamos en el camino de la fe. Nótese aquí que Santiago no se vanaglorió de su relación personal con Jesús, de decir, bueno, escribe el hermano de Jesús. No, fíjense cómo se presenta Santiago, sencillamente siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Y esta carta va dirigida a las 12 tribus que están en la dispersión. Y él ni siquiera se identificó a sí mismo como un líder religioso. Su mayor honor, y hay que reconocerlo y hay que resaltarlo, fue ser un siervo de Dios. Las 12 tribus designaban a la nación de Israel, recordemos, y están en la dispersión. Esto se traduce al término griego en la diáspora, que alude, por supuesto, a la situación de los judíos dispersos en tierras de gentiles. Así esta carta está dirigida a judíos cristianos que viven fuera de Palestina. Encontramos en el segundo versículo los beneficios que nos traen las pruebas. Y uno dirá, ves que a nadie le gusta ser probado, pero son necesarias las pruebas para nosotros poder demostrar a los maestros que hemos entendido las diversas teorías que nos han enseñado, nos llevan a la práctica. Y eso son evaluaciones, son exámenes que la verdad a nadie le gusta presentarlo. Y si podemos hacer lo posible para evadirlos, lo hacemos, pero son necesarias las pruebas, los exámenes, y eso conlleva a todos niveles de nuestra vida, en todos los campos de nuestras vidas. Les dice, hermanos, mira, tengan por sumo gozo cuando ustedes se hallen en diversas pruebas. ¿Y quién se va a encontrar gozándose de las pruebas? Bueno, ahí está lo ilógico que nos toca experimentar. Eso no tiene lógica. Bueno, pero es que nosotros no andamos por lógica, andamos por fe. Y fíjense que él expresa que la prueba de nuestra fe
genera paciencia, como lo dijo el apóstol Pablo en Romanos 5:3, ¿verdad? Porque la prueba produce paciencia y la paciencia esperanza, y la esperanza no avergüenza. Pero tenga esa paciencia una obra perfecta y completa, para que de esa manera estemos en la total cabalidad y no nos falte nada, estemos totalmente íntegros. Y si alguno no sabe cómo poder enfrentar estas situaciones, nosotros necesitamos alcanzar esa sabiduría. Y decimos, pero es que no lo tengo, carezco. Y aquí está entonces la solución. Si no tenemos sabiduría, vamos a pedirla a Dios, porque Él la da en abundancia, sin reproche. Él la entrega. Sin quejarse, el Señor nos da esa sabiduría. Hermanos, convertirse en cristiano no libera automáticamente a nadie de las dificultades. Estamos claros en eso. No podemos predicar un evangelio barato. Hermano, usted acepta a Cristo y está hecho. Cero problemas, cero dificultades, cero dolor, cero enfermedad. No podemos caer en eso. Recordemos que la actitud correcta al enfrentar la adversidad es tener un sumo gozo, lo cual no es una reacción emocional, sino una deliberada e inteligente evaluación de las circunstancias desde la perspectiva de Dios. Al ver las pruebas como un medio para el crecimiento moral y espiritual, de esa manera nosotros vamos avanzando. No nos gozamos de las pruebas en sí mismas, sino en sus posibles frutos. Someter a prueba equivale a comprobar lo genuino de algo. Sirve como una disciplina para purgar la fe de sus impurezas, extirpando lo que es falso. La paciencia no es resignación, hermano, no es una resignación pasiva ante circunstancias adversas, sino más bien es firmeza, es valor que nos ayudan a resistir con valentía tales situaciones adversas. Entonces, ¿por qué? Porque nos habla que para que podamos ser perfectos, cabales. Y esto de perfecto no se refiere a ausencia absoluta de pecado, sino que lleva implícita la idea de algo completamente desarrollado o maduro. Cuando nos habla de cabales, subraya la idea de la plenitud, de la redondez. Y necesitamos esa sabiduría que puede recibirse pidiéndola con fe a Dios. No es conocimiento intelectual o especulación filosófica, sino comprensión espiritual del propósito de las pruebas. Cuando Dios concede un don, lo hace abundantemente y sin reproche. Y esto es generosamente. No con disgusto, no con desgano o con reservas. Entonces, esto nos hace ver que toda dificultad, toda adversidad conlleva a un propósito en el plan de Dios para crecimiento y fortalecimiento de nuestras vidas. Pero aquí hay algo que hace énfasis el apóstol. Pídalo con fe. Usted necesita sabiduría, pídala a Dios, pero pídala con fe. No dudes, porque ¿sabes cómo es el hombre que duda? Es semejante a la onda de la mar. ¿Cómo es la onda de la mar? Bueno, que es arrastrada por el viento y es echada de una parte a otra. Es inconstante. Y claramente lo dice el apóstol, no piense quien haga estas cosas que va a recibir algo del Señor. Jamás. Porque el hombre que es de doblado ánimo es inconstante en todos sus caminos. Hermano, cuánta verdad, cuánto conocimiento nos da la palabra de Dios. Y a veces nosotros pagamos a un psicólogo para que nos diga lo que la palabra de Dios nos enseña de una manera perfecta. Hermano, la persona que es de doblado ánimo, que es modo farmacia, de turno, a veces está abierta, a veces está cerrada. Una cosa terrible. Nos revela la palabra que es inconstante. Hoy está con un fuego que eso quiere comerse al mundo, pero de repente usted lo ve como esos soldaditos que uno les da cuerda, que están caminando veloces y ya se le acaba la cuerda y están otra vez neutralizados. No. Todas estas cosas que nos enseña la palabra es para nuestra
mejorar, para mejorar nuestra actitud, para fortalecernos en la fe, para saber que el Señor está dispuesto a darnos, pero con una forma de acercarnos a Él confiadamente, entendiendo que Él está al control de la situación y que no podemos estar hoy de amores con Él y mañana damos la espalda al Señor. No podemos tener esa actitud. No podemos estar pensando que vamos a recibir algo cuando en realidad no estamos teniendo la actitud adecuada ante tales situaciones. Cuando nosotros le pedimos a Dios, la palabra del Señor nos dice, sin fe es imposible que nosotros le agrademos a Él, porque es necesario que el que se acerca a Dios a pedirle algo sepa que Él está allí y que Él premia a los que le buscan de corazón. Entonces, pida con fe, dice el apóstol Pablo, no dudando. Será, voy a ver si acaso, como quien quiere o no quiere la cosa. No. Es como decía esa anécdota que se reunieron todos en un pueblo para orar, para que lloviera. Y solamente un muchachito llegó con paraguas. ¿Por qué? Porque él iba confiado de que iba a orar para que lloviera y se trajo el paraguas preparado para el aguacero que iba a haber. Porque es así cuando nosotros pedimos a Dios confiando en que Él concederá esa necesidad. Pero hay muchas cosas que aclara el apóstol Santiago, que es de valor. El hombre de doble ánimo es una persona arrastrada en dos direcciones opuestas y sus lealtades están divididas y a causa de su falta de sinceridad vacila entre la fe y la incredulidad, pensando algunas veces que Dios le ayudará y renunciando en otras ocasiones a toda esperanza. Y tal persona es inconstante en todos sus caminos, no solo en su vida de oración. La falta de consistencia en el ejercicio de su fe pone al descubierto la esencia de su manera de ser. Por tal motivo, el consejo sabio es pida con fe, pida creyendo que el Señor lo hizo, lo va a hacer, lo hará. El hermano que es humilde, que es de humilde condición, gloríese en esa exaltación. Pero el que es rico, en su humillación, porque él va a pasar así como la flor de la hierba, como lo dice el profeta Isaías, como lo recuerda el apóstol Pedro, porque cuando sale el sol con ese calor abrasador, recordemos que la hierba se seca, la flor se cae, perece su hermosura, su apariencia, así también. De igual manera se va a marchitar el rico con todas sus empresas. Tanto la pobreza, hermanos, como la prosperidad son ejemplos concretos de situaciones que ponen a prueba nuestra fe. Cualquiera de ellas puede terminar en desastre. El cristiano que es materialmente pobre puede regocijarse en su elevada posición espiritual como hijo de Dios, mientras que el que es rico puede regocijarse en sus nuevos valores, comprendiendo la naturaleza temporal de los bienes terrenales en oposición a los eternos beneficios de las posesiones espirituales. Todo esto, hermanos, se marchitará. Se refiere totalmente a la destrucción de aquellos que solo son ricos en cosas perecederas, pero no en las eternas. Nos sigue dando el hermoso consejo de amar a Dios en medio de las pruebas. Bienaventurado, gozoso, dichoso, el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido esa prueba, él va a recibir esa corona de vida que Dios se le ha prometido a todos los que le aman. Precioso este versículo, hermoso. Aquellos que permanecen firmes en la prueba recibirán la corona de vida. Y la expresión no se refiere únicamente a la vida eterna, sino a la vida aquí y ahora, disfrutada más abundantemente y plenamente con la presencia de Dios en sus vidas. Esto extiende la vida presente y lo porvenir. Cuando alguno es tentado, cuidadito con esto, no diga que es tentado de parte de Dios. Nos dice la palabra que Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Habiéndose referido a la tentación bajo la forma de una prueba que viene desde afuera, Santiago habla ahora de la tentación como una incitación al mal que viene de adentro. Según muchos textos de la Escritura, Dios
nos somete a veces a prueba. ¿Ok? Tenemos el ejemplo de Abraham, tenemos el ejemplo, este ejemplo de Abraham, pero el apóstol Santiago enfáticamente declara que la perfecta santidad de Dios lo pone más allá de la tentación y que el Señor no insta a nadie a pecar. Cuidadito con eso. Este versículo es un poco controversial porque a veces decimos, no, pero es que esta tentación que Dios me envió, no. Dios no tienta a nadie, nos dice su palabra, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y es seducido. Entonces, ¿qué sucede aquí? Y esta manera de esta analogía en que le expresa el apóstol. La concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo ya consumado, queda como resultado la muerte. Este versículo está así como que bastante sustancioso. No erréis, hermanos míos, no erréis. Cuando la concupiscencia responde a una tentación que viene de afuera, el pecado es algo engendrado. Santiago no menciona el papel de Satanás en la tentación. Su propósito no es discutir el origen del pecado, sino explicar que la incitación al mal no viene de Dios. Al subrayar la naturaleza interna de la tentación, Santiago no les deja excusa alguna a los pecadores. Satanás es de hecho la fuente externa de la tentación, pero nadie le puede culpar de ser el responsable de los actos pecaminosos, cuyas raíces están dentro de cada individuo. Tú decides si caes en la jaula de esa tentación o sigues el camino de Dios en perfección. A la final tú decides. Y tenemos esa terrible tentación que tuvo José al ser atraído por aquella mujer. Él pudo haber muy bien acostado con esta mujer y fingir que no pasaba nada. Pero la decisión de este joven es no. ¿Cómo voy a pecar yo contra mi Señor, contra mi Dios, y voy a hacer este gran mal? No. ¿Y cuál fue la respuesta de él? Huir. Huir. La tentación se presenta de manera bella, hermosa. ¿Ustedes creen que la mujer de Potifar era fea? Yo estoy segura que no. Muy linda tuvo que haber sido. La tentación no se va a presentar fea. El diablo a usted no se le va a presentar con cachos, con colas y tridentes. Si el diablo se presentara así, no hubiesen hombres que pecaran, porque la carrera que pegan va a ser grandísima. El diablo se le va a presentar con falditas cortas, con piernas peladitas, con olores así seductores, con palabras muy, pero muy aduladoras. La tentación se presenta de una manera irresistible y solamente los temerosos de Dios, que piensen así como pensó aquel joven, ¿cómo podré hacer yo este mal? No puedo ensuciarme. Salgan huyendo. El pecado concibe fíjense la manera especial en que se expresa. Cuando esa concupiscencia, después de haber concebido, da a luz ese pecado, y el pecado ya siendo probado, entonces va a parir la muerte. Porque eso es el resultado del pecado. La paga del pecado es la muerte, lo dice el apóstol Pablo. Pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Amados míos, no erréis. No erréis. Toda buena dádiva, todo don perfecto desciende de lo alto. ¿Quién es Él? Del Padre de las luces. Nuestro amado Dios es el Padre de las luces. En Él no hay mudanza. No hay ni siquiera una sombra de variación. Dios no solo es responsable, Dios no solo no es responsable del pecado humano, no, Él no es responsable, sino que Él es la fuente de todo bien
En contraste con el continuo movimiento de los cuerpos celestes que Él creó, Él es inmutable, siempre cumple sus promesas. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que nosotros seamos primicias de sus criaturas. Y el más grande de los dones que Dios nos concede es la regeneración. Él, de su voluntad, nos hizo nacer a una nueva vida, y su instrumento fue la palabra de verdad, que el apóstol Pablo identifica como el evangelio de salvación. Y el propósito de Dios era presentar a los creyentes como primicias de sus criaturas, los primeros frutos que constituyen un anticipo de las próximas cosechas. Como tales, el apóstol Santiago y los demás cristianos de su generación eran el anticipo de la gran legión de creyentes que vendrían después. Y la frase de sus criaturas, esto puede que indique que los creyentes son los representantes de la primera etapa de la redención final de todo lo creado, que se halla ahora bajo la maldición divina a causa del pecado. Por esto, mis amados, todo hombre que debemos ser prontos para oír, tardos para hablar, tardos para airarse, porque la ira del hombre, hermanos, nos revela la palabra de Dios, no obra justicia de Dios. Verdades que debemos recordar. La ira que nace del egoísmo no constituye la justicia de Dios, solo conduce a la malicia y a la destrucción. Por lo cual, ¿para qué hacer esto? ¿Cómo podemos resistir a esto? ¿Cómo podemos tomar estos consejos desechando toda la inmundicia, la abundancia de malicia, que nosotros podamos recibir con mansedumbre esta palabra que ha sido plantada, porque ésta nos puede salvar nuestras almas, la palabra de Dios. Pero nosotros debemos ser hacedores de la palabra y no tan solo oidores, engañándonos a nosotros mismos. La salvación no viene de utilizar métodos humanos, sino de la humilde y amable aceptación de la palabra que ha sido sembrada, que Dios ha hecho que arraigue en el corazón. La salvación introduce al servicio, y es engañoso creer que el interés de Dios es que la gente asista a la iglesia, es meramente que escuchen la palabra de Dios, ya, en lugar de experimentar una transformación de sus vidas que se traduce en ministerio. Entonces, no es solamente oír la palabra de Dios. Me siento en la banca, escucho y de allí mi vida secular normal como uno más de todo el mundo. No, esto tiene que generar en nosotros cambios de actitud, ser diferentes, llamados a ser lumbreras. ¿Qué es la luz que debe destellar de nuestras vidas? Las buenas obras. El Señor Jesucristo nos dijo, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, con la finalidad de que puedan ver estas obras palpables, y la gloria no la vas a llevar tú, la gloria me la vas a dar a mí, porque nosotros como humanos nada bueno podemos crear, pero el Señor cuando opera en nuestro ser sí nos permite hacer cosas agradables a Dios, de modo que la humanidad note esa diferencia grande y pueda entonces atribuirle esas obras de beneficio, de bendición a nuestro Creador. Entonces nos dice que si alguno es solamente oidor de la palabra, pero no hace nada de lo que ella le manda, va a ser entonces semejante a ese hombre que se mira en un espejo su rostro natural. Ya él se miró un ratito y se va y se olvida que era blanco, que era negro, que estaba espelucado, que estaba bien arreglado, se olvida. Pero el que mira fijamente a la perfecta ley, ¿cómo es la ley del Señor? Es perfecta. ¿Cuál es esa ley perfecta? La que nos trae libertad de condenación. Y persevera en ella, nótese, no es que estoy ahí un ratito y ya, eso sería un hombre de doblado ánimo, inconstante. Pero cuando nosotros miramos a la perfecta ley y perseveramos en ella, no siendo oidores, que se le olvida, sino que ponemos en práctica la teoría que el Señor nos está enseñando, seremos
tan privilegiados cuando hacemos realidad el pensamiento de Dios en nuestras vidas. Entonces, nosotros estamos así que aquel que meramente escucha ya la palabra rápidamente la olvida. Solo aquel que actúa según la palabra será bienaventurado en lo que hace. La palabra de Dios es la perfecta ley, la de la libertad, y no nos somete a las ataduras del legalismo, sino que nos libera para que guardemos sus preceptos por compulsión interna, por agradecimiento. Y nos dice ya en los versículos 26 y 27, si alguno se cree religioso entre vosotros, pero no frena su lengua, sino que engaña su corazón, ¿saben qué? Esa religión que él profesa es vana, no sirve, porque ¿saben cuál es la verdadera religión? Y lo detalla la palabra de Dios. El Señor no nos deja nada a la expectativa, todo nos los enseña para nuestro crecimiento. Miren, una lengua fuera de control y un corazón engañoso son el resultado de una religiosidad vacía. La verdadera religión se expresa en la vida diaria, como lo pone de manifiesto la pureza de la conversión, el amor y el carácter. Y aunque el apóstol Santiago no ofrece una relación exhaustiva de los deberes positivos de la religión genuina, presenta lo anterior como sus características típicas. Porque él nos dice, mire, la religión, la que es pura, sin mancha, delante del Señor, es aquella que se preocupa por las viudas, por los huérfanos que están pasando dificultades, hace obras que el Señor le ha mandado, y aparte de eso, porque no se vanagloria, porque bueno, ya ayuda a los necesitados, no, ahí está la otra parte. Aparte de eso, tiene una vida limpia, se guarda de las inmundicias que ofrece este mundo pasajero. Se nota la preciosura en que se expresa cómo es una verdadera religión. Hermoso, ¿verdad? Hemos sido llamados para impactar esta sociedad. Sí, hemos sido llamados para mostrarle a Cristo a través de las obras que hablan mucho más alto que nuestras palabras. Escuchemos el segundo capítulo. Santiago capítulo 2. Hermanos míos, no tengáis la fe de nuestro Señor Jesucristo glorioso en acepción de personas, porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y de preciosa ropa, y también entra un pobre con vestidura vil, y tuviereis respeto al que trae la vestidura preciosa, y le dijereis, siéntate tú aquí en buen lugar, y dijereis al pobre, estate tú allí en pie, o siéntate aquí debajo de mi estrado, ¿no juzgáis en vosotros mismos, y venís a ser jueces de pensamientos malos? Hermanos míos, amados, oíd, ¿no ha elegido Dios los pobres de este mundo, ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Mas vosotros habéis afrentado al pobre. ¿No os oprimen los ricos, y no son ellos los mismos que os arrastran a los juzgados? ¿No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros? Si en verdad cumplís vosotros la ley real, conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Mas si hacéis acepción de personas, cometéis pecado, y sois reconvenidos de la ley como transgresores. Porque cualquiera que hubiere guardado toda la ley, y ofendiere en un punto, es hecho culpado de todos. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no hubieres matado, ya eres hecho transgresor de la ley. Así hablad y así obrad, como los que habéis de ser juzgados por la ley de libertad. Porque juicio sin misericordia será hecho con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia se gloría contra el juicio. Hermanos míos, ¿qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si el hermano o la hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentaos y hartaos,
pero no les dieres las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿qué aprovechará? Así también la fe, si no tuviere obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe obró con sus obras, y que la fe fue perfecta por las obras? Y fue cumplida la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue imputado a justicia, y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras, y no solamente por la fe. Asimismo también Rahab la ramera no fue justificada por obras cuando recibió los mensajeros y los echó fuera por otro camino, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras es muerta. Wow, cuántas grandezas, cuántas enseñanzas y qué manera de exhortarnos el apóstol Santiago. Este libro, esta carta que contiene 5 capítulos, pero contiene una espléndida riqueza para nosotros poder vivir de la manera que Dios quiere que nosotros vivamos. El Señor no quiere fachadas, el Señor no quiere pura apariencia, el Señor quiere vidas enteramente transformadas, enteramente regeneradas, enteramente rendidas al servicio de la humanidad, así como Él lo hizo, así como el Señor nos dio ejemplo del servicio. Y fíjense cómo corrige situaciones que no están lejanas de nuestro diario vivir. Por eso, como dice el himno, la palabra de Dios es antigua sin vejez. No es vieja, hermana, no está obsoleta. La palabra de Dios está tan vigente y es tan necesaria para nuestro diario vivir. Es nuestra brújula, es nuestra guía, es nuestro manual de instrucciones que al ponerlo en práctica en nuestras vidas tendrá resultados favorables. Nuestra fe, maravillosa manera de expresarlo. Cuidado cuidado, nos dice aquí el apóstol Santiago, del favoritismo personal. Y esto sucede, sí, sucede muchísimo, hermanos. Que vuestra fe en vuestros gloriosos Señor Jesucristo sea tan hermosa, esa fe, que nunca se asome a hacer acepción de personas. Cuidadito. Y una religión vacía se traicionará a sí misma en la esfera de las relaciones sociales. Hacer distinciones superficiales entre la gente, dando preferencia a quienes gozan de prestigio y buena posición económica, es incompatible con la fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo, que el Señor excluye todo favoritismo basado en la riqueza o en la clase social. Cuando el apóstol nos llama a reflexionar sobre esto, esto es lo hermoso, y él presenta directamente el ejemplo. Si en su congregación entra una persona con anillo de oro, con una ropa espléndida, ahí está derrochando su apariencia porque es rico, pero a su par entra una persona humilde, pobre, con un vestido andrajoso, quizás hasta hediondo, despeinado, con piojo, mugroso, sin zapato, todo andrajoso. ¿Qué postura vamos a tener nosotros como congregación? Y le dice, y se mira con agrado al que trae esa ropa espléndida, oloroso, bien peinado,
bien vestidito, y tratan a aquel hombre y le dicen, siéntate tú aquí, y le dan un lugar privilegiado en el templo, y le dicen a este hombre pobre, humilde, andrajoso, anda, quédate allá, para allá atrás, allá, de pie, o siéntate aquí bajo mi estrado, es decir, de una manera humillante. ¿Qué va a pasar? ¿No hacéis distinciones entre vosotros mismos? ¿No pasamos a ser jueces con malos pensamientos? Ay, hermanos míos, dice el apóstol, oíd, presten atención a esto. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Hermanos, cuidadito que en la congregación, recordemos que la congregación significa literalmente la sinagoga, lo que posiblemente sugiere que esta carta fue escrita antes que los judíos cristianos adoptaran un nombre diferente para sus reuniones, y por otro lado puede que el término haya sido usado alternativamente en lugares de la palabra iglesia. Aquellos que adulan a los ricos mientras hacen caso omiso de los pobres, aprecian el valor de una persona de acuerdo con las normas del mundo y ponen de manifiesto malos pensamientos, así como la codicia y el orgullo. El apóstol Santiago no se refiere a todos los ricos, recordemos, sino que aquí describe a ciertos ricos incrédulos que explotaban a los pobres y blasfemaban de Jesús. Y nos dice acá, ¿no blasfeman ellos el buen nombre que es invocado por vosotros? Porque les había dicho, ustedes han afrentado al pobre, y ustedes saben que los ricos los oprimen y son ellos mismos los que arrasan a los tribunales. Pero él hace referencia a estos ricos que eran malos e impíos. Si es verdad que nosotros cumplimos la ley conforme a lo que el Señor nos ha enviado, nos ha enseñado a través de sus escrituras, debemos ser imparciales. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si hacemos así, lo estamos haciendo bien. Pero si nosotros no aplicamos esta verdad sublime en nuestras vidas, sino que nos llenamos de perjuicios, de acepción de personas, entonces estamos cometiendo pecado. Fíjense, estamos cometiendo pecado. El hacer acepción de personas es pecado. Quedáis convictos por la ley como transgresores. Y uno dice, bueno, pero esto no aparece en los 10 mandamientos de que el hacer acepción. Hermanos, recordemos que nosotros tenemos los mandamientos direccionados a Dios y al prójimo. Y si nosotros no tratamos con equidad, con amor, con respeto a nuestros prójimos, sino que hacemos subdivisiones de acuerdo a la raza social, a la economía, entonces nos convertimos en pecadores, porque hacemos pecado, dice la palabra de Dios. Acordémonos que la ley real se prescribe el amor, que es la ley suprema que comprende a todas las otras que rigen las relaciones humanas. Los creyentes no pueden amar a sus prójimos como a sí mismos y hacer acepción de personas, porque ambas cosas son mutuamente excluyentes. Mostrar el tipo de favoritismo que se describe en este pasaje es, sin duda alguna, cometer pecado. Cuando nosotros hacemos acepción de personas, recordemos que la palabra se refiere a hacer distinción entre las personas, y esto está basado en el rango o en la influencia, mostrando ciertas preferencias por los ricos y poderosos y menosprecio por aquellos que carecen de poder adquisitivo o riqueza. El Dios al que nosotros servimos, por quien fuimos llamados, es imparcial. Él les ofrece a todos el mismo amor, la misma gracia, las bendiciones y los beneficios de su salvación. Y recordemos que el valor humano no se puede igualar con raza, con riqueza, con posición social o nivel educacional. Todas las personas tienen importancia y son de gran valor en el orden de Dios. Considerar a una raza, grupo, a un individuo como menos importante que otro es pecado.
en vista del hecho que Cristo murió por todos y por cada uno en particular, al pie de la cruz, todos somos iguales, tanto en nuestra dignidad, porque el Señor envió a su Hijo a morir por cada uno de nosotros, como en nuestra necesidad de aceptar su don o regalo de salvación. Aprendamos a respetar y a honrar a cada persona y a cada pueblo sin tener en cuenta su color o cómo son. Cristo nos dijo, en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Un cristiano no puede hacer acepción de persona. Un cristiano no puede ser tener xenofobia. ¿Ustedes saben lo que es la xenofobia? El horror a los extranjeros, ver con desprecio. Eso es pecado ante los ojos de Dios. No podemos hacer eso. Si usted se considera cristiano y usted es un xenófobo, usted sufre de xenofobia, entonces no se vista porque no va. Porque en el cielo va a haber multitud de extranjeros, de toda raza y de toda lengua. Así que no va a poder convivir en el cielo, porque van a haber de distintas razas, de distintos pueblos, de distintas naciones. Un cristiano jamás se puede vestir para ir al cielo si tiene estos perjuicios sociales. No puede, es pecado y esto hace mal al hombre. Nosotros tenemos que vernos como Cristo nos vio, con humildad. Cristo nos vio con compasión, con compasión. Así tenemos que ver a nuestros hermanos. Todos no podemos hacer acepción de persona. No podemos vivir una vida inconstante, no podemos tener una vida falsa, porque cualquiera que guarde toda la ley, pero ofende en un puntito, ¿saben cómo dice la palabra? Es culpable de todo, porque el mismo que escribió con su dedito, no cometerás adulterio, también escribió, no matarás. También escribió con su dedito, ¿verdad? No vas a cometer adulterio. Ah, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Así hablad y así haced como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad, porque juicio, óigase bien, sin misericordia, se hará con aquel que no hiciere misericordia. ¿Y saben qué pasa? Que la misericordia triunfa sobre el juicio. Nos conviene ser misericordiosos. Entonces el apóstol Santiago enseña que cometer un pecado como matar o cometer adulterio es hacerse culpable de todos los demás pecados incluidos en la ley. Él ve la ley como una expresión de la voluntad de Dios, que es un todo invisible, por lo que violar cualquier aspecto de la ley equivale a burlar toda la ley. Menospreciar la voluntad de Dios tal cual ésta se revela en la ley. No pretenda, no representa solo romper con una determinada regla, no, sino rebelarse contra el mismo Dios. Hermanos míos, ¿de qué aprovecha que alguien dijera que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá entonces la fe salvarle? Si un hermano o una hermana está desnuda, tiene necesidad de ese mantenimiento cada día, y hay algunos de ustedes que dicen, bueno, pero ándate en paz, chico, caléntate, y mira, voy a orar para que Dios te provea. Oh, se ve bonito y se oye bonito, ¿verdad? Pero ustedes no le dan lo que necesita. Cuando tenemos cómo suplir la necesidad, ¿de qué le va a aprovechar esa palabra? Antes también, la fe, si no tiene obras, está muerta en sí misma. Pero qué diferente es, ¿verdad? Cuando nosotros nos volvemos los brazos que ejecutan la voluntad de Dios en la tierra. Ves al desnudo, cúbrelo. Ves al hambriento, sácialo de comida. Ves al sediento, dale de beber. Ves al pobre, extiéndele tu mano de amor, para que vean a Cristo en ti. Para eso hemos sido llamados. Pero alguno dirá, mira, tú tienes fe y yo tengo obras. Y muéstrame tu fe sin tus obras, que yo te voy a mostrar mi fe por mis obras. ¿Quién cae por su propio peso? ¿Tú crees que Dios es uno? Perfecto. También lo hacen los demonios.
Los demonios creen y tiemblan. Miren esto, qué verdad. ¿Y cuántas personas nos encontramos en la calle que afirman decir, sí, sí, yo creo en Dios, pero hacen una vida tan descontrolada? Pero ay, hombre, ¿quieres saber que la fe sin obra es muerta? Mira, no fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando él entregó en sacrificio a su hijo Isaac sobre el altar. ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe fue perfeccionada por medio de sus obras? Y así se cumplió esa escritura que dice, creyó a Dios y le fue contado por justicia. ¿Y cómo fue llamado Abraham? Amigo de Dios. Vosotros sois mis amigos si hicieseis las cosas que yo os mando. ¿Usted quiere ser amigo de Dios? Ahí está, Jesucristo lo recordó. Ustedes sois mis amigos si hiciereis. ¿Por qué Abraham fue constituido amigo de Dios? Porque hizo lo que Dios le pidió. Vosotros veis que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Entonces, el apóstol Santiago no contrapone la obra a la fe, sino que se refiere a dos tipos de fe, una fe muerta y una fe salvadora. La fe salvadora no consiste simplemente en un reclamo vacío, ni en la mera aceptación verbal de un credo. La fe salvadora da como fruto una vida obediente. La cuestión central consiste en, ¿podrá la fe, ese tipo de fe que no se manifiesta en buenas obras, salvarle? Obviamente la respuesta es no. Nuestras obras ponen en evidencia lo genuino de la fe que profesamos. La aceptación intelectual de algún credo no es equivalente a la fe salvadora. Dios declaró justo a Abraham en el momento en que éste creyó, pero solo cuando más tarde obedeció a Dios fue que demostró la genuina de su justicia, lo genuino, lo grandioso de su justicia. Y la fe se manifiesta en obras y las obras perfeccionan la fe. Y el apóstol Santiago y Pablo aquí no se están contradiciendo el uno al otro, porque uno va a decir, bueno, pero es que en el epístola de los Romanos nos dice que justificado pues por la fe tenemos paz para con Dios. Entonces esto lo que está diciendo aquí Santiago es en contra de lo que está diciendo el apóstol Pablo. No. El apóstol Pablo y el apóstol Santiago no se contradicen el uno al otro. Pablo hace énfasis en que la fe no es obras religiosas, sino un corazón renovado. Y Santiago subraya que la fe no equivale a un corazón renovado que no se exprese en buenas obras. Ninguno de los dos estaría de acuerdo en la validez de un credo de fe vacío. Abraham era todo un patriarca y líder, mientras Rahab representa a la persona común y corriente, situada en el otro extremo de la escala social y moral. Ambos, sin embargo, fueron justificados por la misma base. Porque aquí toma en consideración el apóstol cuando hace referencia a Abraham y también a Rahab. No fue justificada por las obras cuando ella recibió a los mensajeros y los envió por otro camino, porque como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también, hermanos, la fe sin las obras está muerta. Así que es de suma relevancia lo que nos revela el apóstol Santiago en esta epístola. Seguimos avanzando hasta el tercer capítulo de esta epístola. Santiago capítulo 3. Hermanos míos, no os hagáis muchos maestros, sabiendo que recibiremos mayor condenación, porque todos ofendemos en muchas cosas. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, que también puede con freno gobernar todo el cuerpo. He aquí nosotros ponemos frenos en las bocas de los caballos para que nos obedezcan, y gobernamos todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde quisiere el que las gobierna. Así también la lengua es un miembro pequeño y se gloría de grandes cosas. He aquí un pequeño fuego, cuán grande bosque enciende. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad.
Así la lengua está puesta entre nuestros miembros, la cual contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación y es inflamada del infierno, porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres de la mar se doma y es domada de la naturaleza humana, pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres, los cuales son hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, no conviene que estas cosas sean así hechas. ¿Echa alguna fuente por una misma abertura agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así ninguna fuente puede hacer agua salada y dulce. Quien es sabio y avisado entre vosotros, muestre por buena conversación sus obras en mansedumbre de sabiduría. Pero si tenéis envidia amarga y contención en vuestros corazones, no os gloriéis ni seáis mentirosos contra la verdad, que esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrena, animal, diabólica. Porque donde hay envidia y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Mas la sabiduría que es de lo alto, primeramente es pura, después pacífica, modesta, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, no juzgadora, no fingida. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen paz. Bueno, tenemos un tema sumamente amplio que toca el apóstol Santiago y prácticamente un capítulo dedicado a este pequeño miembro que se jacta de tantas cosas. Y qué manera el apóstol de abordar. Fíjense cómo hacía referencia que si un hombre quería ser perfecto debía de refrenar su lengua. De verdad que es un tema que toca bastante y nos revela verdades que en otra epístola no tocó a profundidad este tema. Es amplio. Los maestros son responsables no solo de sí mismos, sino de todos aquellos que están bajo su influencia. Fíjense que, hermanos, no os hagáis maestros muchos de vosotros. Ustedes saben que recibiremos mayor condenación. A los líderes se les juzga con una norma más allá que aquellos que los siguen. En Primera de Timoteo 3 y en Tito 1 se les presta mucha atención a los detalles. Pero aquí el apóstol Santiago recuerda a quienes están en oposición de liderazgo, que serán considerados responsables en lo que toca seguir el ejemplo de Jesucristo, tanto en el espíritu y la conducta que manifiesten, como en sus palabras y actitudes. A los gobiernos, los militares y los dirigentes de negocios rara vez se les juzga por sus vidas personales. A los líderes en el reino, sin embargo, se les juzga no tanto por lo que logran llevar a cabo, como por el carácter que revelan, es decir, de acuerdo a lo que son y no a lo que hacen. Y esta alta norma se aplica no tanto a los logros del líder como a la condición de su corazón y su espíritu. Y es posible alcanzar grandes logros y aún mantener un comportamiento ortodoxo y no obstante, pues manifestar un espíritu impío y carente de amor. Pero si no hay problemas en el corazón del líder, el buen comportamiento vendrá siempre detrás y se manifestará el buen liderazgo. Porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabras, ¿sabe cómo es etiquetado? Varón perfecto, porque es capaz de refrenar todo el cuerpo. El que logra domar su lengua ha logrado domar su vida. La lengua es un miembro pequeño, pero su poder e influencia es para bien o para mal. Son desproporcionados en comparación a su tamaño. Fíjense cómo expresa que aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos y vemos que esa bestia con tanta fuerza es domada cuando se logra controlar. Y miren qué manera de expresar
el control de estas bestias por medio de lograr controlar su boca. Y le obedecen, las bestias nos obedecen. Y dirigimos así todo el cuerpo del animal. Así también son esas naves, esos grandes barcos que tienen un timón tan pequeño. Y con ese pequeño timón se logra controlar, se logra gobernar. ¿Qué les parece esta forma? Tanto las cosas vivas como las que no lo son, con ese pequeñito miembro, al dominarlo, se puede conseguir absoluto control. Así también dice el apóstol, la lengua es un miembro tan pequeño, pero que se jacta de tantas cosas, que enciende tantos bosques. Es un pequeñito fuego, podemos decir que es un pequeño cerillo, un pequeño fósforo. La verdadera fuente del mal que no puede ser refrenado y representado por la lengua es el infierno. De un lado, la lengua arroja veneno mortal. Del otro, está manipulada por espíritus malignos. Por tanto, ningún hombre puede domar la lengua. Y el comentario aquí, pues, nos hace ver que toda la naturaleza de las bestias, de las aves, de las serpientes, del mar, se doman y han sido domados por la naturaleza humana. Recordemos que es el Señor le dio esa autoridad al hombre, enseñorear sobre los peces de la mar, sobre las aves de los cielos, sobre las bestias, sobre todo. El Señor nos dio esa autoridad de dominar las bestias, pero lamentablemente no nos hemos nosotros domado. Ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado. Está llena de ese veneno mortal. Y hace referencia, con ellas bendecimos al Dios y al Padre, y con ellas maldecimos al hombre, que fueron hechos a la imagen y a la semejanza de Dios. Cuánta verdad nos revela esta epístola. De una misma boca procede bendición y maldición. Ay, hermanos, no nos conviene ser así. ¿Acaso de una fuente un hombre ha podido elaborar una fuente, o en la naturaleza misma hay una fuente donde pueda por una misma abertura verter agua dulce y amarga? ¿Acaso lo hemos visto? No. Entonces nosotros nos convertimos en esa abertura que brota agua dulce cuando bendecimos a Dios, y agua amarga cuando maldecimos a sus criaturas, que son los hombres. Ay, hermanos, ¿acaso alguna higuera puede producir aceitunas? Claro que no. ¿O alguna vid puede producir higos? No. Así también ninguna fuente puede producir agua salada y agua dulce. Debemos estar bien definidos, bien claros en nuestras posturas de hijos de Dios. ¿Quién, hace la pregunta, es sabio y entendido entre nosotros? ¿Quién puede ver eso? En contraste, hermanos, que la sabiduría celestial se produce en una atmósfera de paz, en la cual crece la semilla de la justicia, y la sabiduría nos da ese entendimiento, esa grandeza de vivir como a Dios le agrada. Pero si nosotros tenemos celos, pleitos, contienda en nuestros corazones, no os hastéis ni mintáis contra la verdad, porque todo esto que se está generando en nosotros, esta no es de Dios. Está falto de entendimiento, es terrenal, es animal, es diabólica. Fíjense todo esto que expresa, porque donde hay celos, donde hay contención, donde hay perturbación y hay toda obra perversa, es producto de la influencia diabólica. Pero lo contrario, la sabiduría que es de Dios, que es la eterna, primeramente se manifiesta de una manera mansa, pura, pacífica, es tan amable, es tan benigna, está llena de misericordia y genera esos buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía, es totalmente excelsa, pero ese fruto de justicia se siembra en la paz, únicamente para aquellos hijos de paz. Bienaventurados los pacificadores, dijo Jesucristo, porque ellos
serán llamados hijos de Dios. Preciosa la enseñanza. Bueno, hasta aquí llegamos. Vamos a tener la oración de cierre. Querido Padre Celestial, Dios de eterna bondad, de rica y abundantes misericordias, ante tu divina presencia estamos, Señor. Te adoramos y te exaltamos porque tú eres digno de toda honra y de toda gloria. Perdónanos, Señor, y ayúdanos a perdonar. Gracias por el día a día que nos das a través de tu palabra. Cuántas grandezas encierra tus verdades, Señor, y están allí para ser explorada, para ser aprendida y practicadas en nuestro diario vivir. Bendice y guarda a tu pueblo, Señor. Ayúdanos cada día a vivir plenamente para ti. Cada hermano que ha estado con nosotros, guárdale, bendícele. Te presentamos los niños, los jóvenes, los adultos, los ancianos, así como los enfermos. Están en tus manos. Guíanos, Señor. Danos esa fe que nos permita vencer a tu pueblo siempre, Dios mío. No nos abandones, te necesitamos. En el nombre de Jesús te lo he suplicado y en él te doy las gracias. Y ahora te pedimos, Señor, que el bendito amor de Dios, la gracia y la paz de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, la compañía y la comunión de tu Espíritu Santo, quien es nuestro eterno Consolador, sea con cada uno de tus hijos, nos guarde desde ahora y para siempre. Amén.